Bueno, buenas noches a todos. Una alegría poder compartir de vuelta este ciclo de conferencias que venimos haciendo sobre San Pablo. Venimos conociendo un poco la vida de este gran apóstol y bueno, y a través de él también sus cartas y bueno, y el mensaje que tiene para darnos de Jesús. Bueno, en esta oportunidad le hemos pedido al padre Norberto Chiriliano, profesor nuestro en el seminario. Así que, bueno, todo lo que le fuimos diciendo de San Pablo ahora lo va a refutar. Ajá. Vamos a empezar de nuevo con alguien que sabe, así que nada, una alegría tenerlo con nosotros acá y bueno, vamos a trabajar una de las cartas de San Pablo, que es los Gálatas, así que bueno, vamos a pedirle a él también que nos ayude a descubrir un poco más a este apóstol. Así que bueno, los dejo con el padre Norberto para que nos ilustre también sobre este apóstol. Bueno, muchas gracias, Lucas. Buenas noches. Eh, Gracias también por la invitación a poder compartir este momento así también con ustedes, tratando de tener la mirada en aquel que realmente, ¿no? Ha sido un gran mensajero de la palabra de Jesús, ¿no? Un gran apóstol como es San Pablo. Seguramente ustedes ya han estado escuchando algunos aspectos importantes de la vida de San Pablo, pero al menos decimos algo, aunque sea repetición a lo mejor, ¿no? Es decir, lo primero que debemos tener en cuenta es que, bueno, San Pablo, él no lo conoció a Jesús, es decir, no tuvo una relación directa, no fue llamado por Jesús, ¿eh? Entonces, eh, entrando ya en el apóstol Pablo, lo primero que debemos tener presente es que, bueno, él es un hombre de tres grandes culturas. En primer lugar, la cultura hebrea. Él nació en Tarso. Tarso era una ciudad muy importante, una ciudad de ambiente helenista como tal, ¿no? Ese va a ser el lugar donde él nace. Pero bueno, él a su vez es hijo de hebreos, como él después lo va a decir, después vamos a leer algún texto. Por lo tanto, debemos tener en cuenta de que Pablo eh, es formado a los pies también de Gamaliel, en la estricta observancia, ¿no? Él va a ser diríamos, un hebreo muy diríamos, ortodoxo, ¿eh? En general podemos decir eso, ¿no? Después otro de los grandes aspectos de Pablo es que él se formó a los pies de Gamaliel y es un gran conocedor de las tradiciones hebreas como tal, ¿no? Pertenece a ese mundo, pertenece al mundo helenista y es ciudadano romano, ¿eh? Por lo tanto maneja tres grandes culturas, ¿no? Si nosotros pensamos la geografía en la que se movió Jesús, es una geografía muy reducida, muy pequeña. Si vemos la geografía en la que se movió Pablo, vamos a ver que hay una gran, diríamos, diferencia, ¿no? Pablo va a las grandes ciudades, ¿eh? Es el gran apóstol, es el gran misionero, ¿no? Entonces, estas características van a ser importantes para entender cómo el apóstol Pablo, en definitiva, va a abrir el mensaje de Jesús a todas las naciones, a todos los pueblos, ¿no? Si quisiéramos poner una fecha para su conversión, tenemos que hablar aproximadamente alrededor del año 35, ¿eh? Quizás un poquitito menos, no más, pero alrededor de esa fecha comienza así su experiencia, diríamos, de cambiar de vida totalmente, ¿no? Él era un hombre profundamente religioso, es decir, no es la conversión de un pagano a la fe, en este caso cristiana, ¿no? Es un hombre profundamente religioso. Incluso él tiene un celo muy grande por las tradiciones hebreas. Esto es lo que lo ha llevado precisamente, él lo define en sus comienzos, de ser un gran perseguidor. Él va a perseguir encarnizadamente porque él ve un peligro precisamente en el cristianismo, en esta
como secta que se empieza a gestar. Entonces, desde esa perspectiva, él va a ser un gran perseguidor. Pero bueno, en ese camino Dios le sale al paso. Y entonces allí vamos a empezar a hablar de la conversión de Pablo. Así esto brevemente con respecto a lo que es la persona de Pablo, ¿no? Los escritos de Pablo, bueno, los escritos, las cartas son la posibilidad de entrar en contacto él con una comunidad o con una persona. Las cartas siempre responden a problemas propios de una comunidad, ¿sí? Es decir, son escritos circunstanciales. Es decir, hay una problemática y como él no puede estar presente, entonces la carta es una cercanía. No es una carta familiar como podemos tener nosotros, ni tampoco las cartas son grandes enseñanzas doctrinales. Pero sí podemos ver en algunas, concretamente en la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos, que van a ser dos cartas que se distinguen un poco de las otras porque tienen un contenido doctrinal bastante interesante, sobre todo la carta a los Romanos. Pero estas dos cartas deben ser leídas juntas, ¿no? La carta a los Gálatas es una carta mucho más apasionada, la carta a los Romanos es una carta casi como de presentación. Pablo le escribe a una comunidad que él no conoce directamente, que es la comunidad de Roma. Entonces, él quiere mandar esa carta antes de que él llegue a Roma y entonces poder después hablar y darse a conocer. Entonces vamos a ver que hay reflexiones mucho más extensas en la carta a los romanos. La carta a los Gálatas es distinto, ¿no? Es una carta en ese sentido mucho más breve, es doctrinal, es más pasional, podemos decir. Ahora vamos a entrar ya más en detalle, ¿no? Lo que debemos tener en cuenta es que la carta a los Gálatas por ahí no es una carta dirigida a un lugar determinado, sino a una región. Sería la región de la Galacia. Estos eran descendientes de los celtas y o de los galos también. Aproximadamente en el siglo III a.C. hay grandes inmigraciones en esta región y eran bastante belicosos así como tal, ¿no? Este así, digamos, es el contexto, cómo se empieza a formar este grupo allí en esta región. Podemos decir que se van a instalar en la parte de la meseta central de Asia Menor. Vamos a leer algún pasaje en el cual hace referencia a Pablo, cómo es que se empieza a comunicar y a encontrar con esta comunidad. Yo les voy a leer un texto que siempre, bueno, va a ser de Gálatas, ¿no? Gálatas 4, del 13 al 15. Dice, ya saben que fue en ocasión de una enfermedad cuando les prediqué por primera vez la buena noticia. A pesar de que mi aspecto físico era una prueba para ustedes, no me desdeñaron ni me despreciaron. Todo lo contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está la alegría que sintieron entonces? Yo mismo puedo atestiguar que de ser posible se habrían arrancado los ojos para dármelos. Este breve texto que les he leído ya muestra, en primer lugar, cuál ha sido la ocasión por la cual él tuvo que quedarse en esta región. Es decir, providencialmente una enfermedad. Y luego él les está reprochando algo de que él experimenta o que sabe o que le han dicho de lo que ocurre en esa comunidad. Es un detalle importante, algo que se empieza a percibir que no está bien. Esta es la primera vez y luego volverá por segunda vez a esta región. Este es un texto de Hechos de los Apóstoles 18-23, donde allí se hace referencia a que él viene por segunda vez. Eso los leo así rápidamente como para tener en cuenta esta otra fuente para conocer a Pablo. Dice, después de haber permanecido un tiempo allí,
partió de nuevo y recorrió sucesivamente la región de Galacia y la Frigia, animando a todos los discípulos. Es decir, para conocer a Pablo tenemos la fuente principal, son las cartas, pero también Hechos de los Apóstoles, por eso les leí este texto. Nos muestra entonces ya una presencia de Pablo allí y una segunda presencia en otro momento. Esto tiene que haber sido alrededor del año 53, 54 aproximadamente, que es cuando Pablo va allá, a esta comunidad. Entonces, este es el motivo por el cual entonces Pablo se queda un tiempo a raíz de una enfermedad y es la oportunidad para evangelizar. Acá empezamos a descubrir ya algo importante en el apóstol, es decir, todo lo que le acontece en la vida es ocasión para anunciar a Cristo. En este caso ha sido una enfermedad. Los datos que nosotros tenemos en las cartas son datos realmente siempre muy dignos de fe, de ser creídos, porque es el testimonio de él, es la autobiografía de él, lo que va diciendo. Si bien son, diríamos, pequeñas expresiones, pero nos permiten ya conocer algo de la persona de Pablo. Vayamos ahora a lo más importante. ¿Cuál es el tema central de la carta a los Gálatas? El tema central, o hay varios, ¿no? Pero el tema central es fundamentalmente el tema de la libertad. Es decir, la libertad que nos ha traído Jesucristo, ¿no? Entonces él después va a hablar de libertad y de esclavitud. La libertad nace de sentirnos justificados, y el que nos justifica es Jesús. Entonces aquí va a aparecer uno de los temas doctrinales más desarrollados en la carta a los romanos, que es el tema de la justificación. ¿Qué es lo que a mí me hace justo? ¿Qué es lo que a mí me salva? Si es mis obras o la fe en Jesús. Este va a ser, así diríamos, el planteo fundamental. Este mismo planteo lo vamos a encontrar en la carta de Pablo a los romanos, especialmente Romanos 1, 16, 17. Allí van a tener la tesis de la carta a los romanos, la justificación que nos viene por Cristo. Entonces, la problemática con la que se encuentra Pablo, después de haber estado evangelizando y haber presentado el misterio de Cristo, es que apareció un grupo de gente, probablemente venidos de Jerusalén, quizás representantes de Santiago, y que se los conoce con el nombre de los judaizantes, es decir, aquellos que para ser un buen cristiano, son paganos, pero para ser un buen cristiano, tienen que aceptar las normas básicas del judaísmo. Y en este caso es, lo primero que se va a mencionar, es el tema de la circuncisión. Va a ser después el tema del respeto, la observancia, mejor dicho, ¿no? La observancia del calendario litúrgico, de las fiestas litúrgicas y de las comidas. Como ven, esta es la problemática de esa comunidad, no es hoy la problemática de nuestra comunidad. Entonces, hoy nosotros podemos releer la carta a los Gálatas y hacernos las mismas preguntas. ¿Qué es lo que realmente a mí me justifica? Si son las obras que yo realizo o la observancia de las obras que yo tengo que realizar o la fe en Cristo. Esto va a ser, diríamos, el tema central. Si lo que me salva es la observancia, él va a decir esto, ¿no? Si lo que me salva, si lo que me justifica es la observancia de la ley y de ciertas normas, entonces, ¿para qué vino Cristo? Estaría anulando a Cristo mismo, ¿no? Es decir, este va a ser así, diríamos, el tema. Estos judaizantes, que son los que van a entrar en conflicto luego con Pablo, son los que van a plantear precisamente esto, ¿no? Es decir, es como que para ser un buen cristiano
deben tener la observancia de todo lo que es el mundo hebreo. Fíjense, si Pablo no hubiese sido claro en este momento, esto hubiese seguido avanzando y entonces el mensaje de Cristo hubiese sido no bien interpretado. Tengan en cuenta que Pablo no lo conoció a Jesucristo y él tiene que anunciar a Jesucristo, ¿no? Es decir, vamos a ver después cómo él recibe esa formación. Pero bueno, debemos partir de este hecho, ¿no? No fue llamado por Jesús directamente, no estuvo en contacto directamente con Jesús, sino que él precisamente lo va a conocer a partir del encuentro pues con algunos apóstoles, como él mismo lo va a decir. Bueno, más o menos sería esto lo esencial de la problemática de la carta a los Gálatas. Ahora después vemos cómo yo lo voy a ir comentando, ¿no? Pero básicamente podemos decir que es esto. Entonces, la observancia de todo este ritual y todo este aparato hebraico, dice Pablo, es la esclavitud de la ley. Entonces, si nosotros vamos a estar observando esta ley que me lleva a la esclavitud, entonces Cristo no me liberó. Entonces, por eso él va a hablar de lo que me libera. Quizás yo les podría hacer también esta pregunta, ¿no? Para releer la carta a los Gálatas. Ellos ponían su confianza en la práctica de estas normas judías. Nosotros podemos decir, bueno, hoy yo en quién pongo o en qué cosas pongo mi confianza o mi seguridad. Es decir, si la seguridad a mí me la dan determinadas prácticas religiosas o la justificación me la da realmente la fe. Después vamos a ver qué es lo que se entiende por fe. Pero creo que esto es muy importante porque son dos maneras de ser muy distintas. Si yo me afirmo en la observancia de los mandamientos y en el ejercicio del cumplimiento de la ley y en mi voluntad, esto me va a llevar a la autosuficiencia y esta autosuficiencia terminará siendo realmente lo más negativo para la relación de la criatura con el Creador, es decir, con Dios, ¿no? No sé si esto se entiende, pero en definitiva sería eso, ¿no? En cambio, si yo parto de que por mí mismo no puedo alcanzar la justificación, quiere decir que entonces me apoyo en aquel que me hace justo, en aquel que es precisamente Jesús como tal. Bien, me gustaría ir comentando algunas partecitas de la carta ahora de Pablo. Dice, por ahí lo voy a ir leyendo, espero que si ustedes después quieren, la carta es muy breve. Tranquilamente después sería bueno que ustedes la puedan leer, ¿no? Van a descubrir así su riqueza, ¿no? Dice Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por la mediación de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Esta es la presentación que hace Pablo. Cuando uno compara con otras cartas, él siempre empieza con un agradecimiento. Acá directamente va a lo esencial. Él es cuestionado. Hay gente, probablemente estos judaizantes, que han desacreditado todo lo que él ha hecho. Y esto le produce a él un dolor muy grande, como nos puede producir a nosotros cuando estamos trabajando en un lugar y viene alguien de afuera o enviado por otros y siembran dudas, siembran enemistad, siembran cizaña. Bueno, esto es lo que vivió él. Esto es lo que podemos también nosotros vivir muchas veces en la vida. Pablo siente que es desacreditado, que ponen en duda su ser apóstol. Entonces por eso comienza así, que él es apóstol no porque un hombre se lo dijo, no porque alguien lo envió, sino directamente por Dios. Tiene una clara conciencia del llamado que Dios le ha hecho. Esto es la vocación de Pablo, podemos empezar a ver. Y debemos prestar mucha atención cuando queremos hablar del comienzo de la misión de Pablo, porque lo escribe él de sí mismo esto.
Luego dice, llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, que se entregó toda una presentación que le hace. Hasta acá no hay ningún problema. Esto es relativamente breve, pero fíjense ahora cómo sigue. Me sorprende, sí, esta es una expresión ya muy fuerte, es decir, una carta así de entrada dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Fíjense hasta dónde llega cuando uno va a un lugar y desacredita a quien ha estado antes. Esta es la realidad de la comunidad o de las comunidades en la que está Pablo, ¿no? Dice, no es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el Evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado. Acá la traducción dice expulsado. La traducción, el texto original dice que sea anatema. E inmediatamente lo vuelve a decir anatema. La traducción quizás puede ser de anatema que sea un maldito. El maldito es aquel que es expulsado de la comunidad y es condenado. Por eso acá la traducción estaría un poco más en este sentido, ¿no? Que sea expulsado, que sea anatema, es decir, que sea un maldito. Es decir, fíjense cómo responde Pablo enseguida, ¿no? Es decir, con qué firmeza y con qué claridad. Me sorprende que ustedes, después de todo lo que yo hice, ahora estén abandonando el Evangelio. Y estos que vinieron, por más que vengan en nombre de los superapóstoles de Jerusalén, que sean expulsados. Vamos notando el tono de la carta de Pablo. Por eso les decía al principio, él es apasionado. Esto nos permite conocer quién es Pablo. Luego viene, ahora él se autopresenta. Dice, ¿acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo. Acá aparece la palabra, en griego, la palabra doulos, que quiere decir esclavo. Y esto es otro aspecto importante porque cuando él define su relación con Cristo, en esta carta no lo hace, pero en otras sí, al comienzo, él se presenta como esclavo. Y esto va a ser importante porque el esclavo es aquel que no tiene derecho, está totalmente sometido a la obediencia de su Señor. Bueno, él así concibe su relación con Jesús. Es decir, fíjense, ahora pues lo va a decir y en otras cartas también lo dice, él era un perseguidor y se perseguía encarnizadamente a los cristianos y pedía documentación para llevarlos y exponerlos en un juicio en las sinagogas. Y sin embargo, él que actúa de esa manera antes, ahora, esto es la conversión, por eso decía, esto es la conversión de él, el celo que él tenía por la ley y por las cosas del judaísmo, ahora le cambió la mentalidad, esto es la conversión. Ahora ya no es la observancia de una ley, por eso él entiende perfectamente lo que están haciendo estos judaizantes, porque él ahora ya es obediente, es esclavo, se hizo esclavo de Cristo, ¿no? Digo, vamos conociendo a Pablo, pero vamos conociendo estas características de su persona, que son las que nos tienen que interesar a nosotros, si lo queremos tener así como modelo de evangelizador, de apóstol, como tal, cómo defiende su ser apóstol, cómo tiene clara conciencia de su elección y sobre todo, es decir, cómo defiende a su comunidad de aquellos que están creando divisiones y tensiones, porque saben que eso, la división es lo que lleva después a la destrucción y después ya al desánimo, las peleas, las enemistades, bueno, todo esto después lo va a decir cuando él, un poquitito más adelante en la carta, cuando habla de ser impulsados por el Espíritu o ser impulsados por la carne, que forma parte, digamos, de la carta, ¿no?
Eh, sí, sí. Sí, y son las obras o la fe. Ujú. Él también cambia su vida, que es hacer, cuando empieza con ese, toda esa formación hebrea, todos los aspectos, él estaba comenzando a a través de las obras, y por eso que de ahí cambia o no. Sí, o sea, te voy a contestar con un texto de él, mejor. En la carta a los Filipenses, eh, 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 Fil- eh, Filipenses, ¿cuál es el gol? Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, 7. Dice, pero todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por pérdida a causa de Cristo. Más aún, no me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas, a las que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Este texto es Filipenses 3:7 en adelante, y acá utiliza una palabra que es muy fuerte. Él dice, por él, por Cristo he sacrificado todo lo que tenía antes, es decir, toda la concepción que él tenía antes. Más aún dice, la considero como desperdicio. Alguna traducción pone, siguiendo el texto latino, lo considera como aquello que se tira en un excusado, como si fuese estiércol, como tal. Fíjense la expresión tan fuerte que utiliza acá Pablo para hacer referencia a todo lo que para él antes era lo esencial, la observancia de la ley. Está más o menos, pero sería más o menos esta la idea. Si alguien más quiere hacer pregunta, vamos, así lo hacemos también más conversado, no hay problema. Sigo, entonces, cualquier cosa ustedes me preguntan. Em, Pablo defiende su ser apóstol, como les decía, ¿no? Dice, yo no lo recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. En dos oportunidades va a usar esta expresión. Esto es la conversión de Pablo. Es decir, con esto él sintetiza la experiencia espiritual que ha tenido realmente con Jesucristo. Uno dice, bueno, ¿cómo fue esa conversión? No da detalles, pero sí él habla de una revelación, es decir, de una experiencia mística fuerte, por lo cual él en el camino de su vida se encuentra con Jesús y entonces se da cuenta que todo lo que él estaba haciendo, que todo ese celo por la ley, ahora eso es desperdicio, ahora eso es basura, ahora eso no es nada. Claro, esto para un hebreo que le estén diciendo eso es como si alguien nosotros nos dice el bautismo es una basura, la Eucaristía, bueno, cualquier tipo de insultos, ¿no? Bueno, esto es lo que va a experimentar Pablo, ¿no? Es decir, hasta dónde él tiene una experiencia fuerte de Jesús, de Dios, que lo lleva entonces a cambiar su vida, a partir de este momento. Dice, seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba. Bueno, esto era Pablo antes de la conversión. Si ubicamos la muerte de Jesús o la crucifixión en el 30, ahí hubo un tiempo, Pablo entonces ejerce esta persecución a la iglesia.
perseguía, devastaba a la iglesia. Tenemos el testimonio en las cartas de Pablo y también en Hechos de los Apóstoles, o sea que esto, diríamos, son fuentes directas para conocer a Pablo. ¿Cómo él era antes de conocerlo a Jesucristo? Perseguidor de los cristianos, antes de tener esta experiencia fuerte de Dios, que es la revelación, ¿no? Luego dice, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Él es hijo de hebreo, lo va a decir en la carta a los filipenses, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Bueno, va a presentar todas sus credenciales como que desde el punto de vista de la carne no hay nadie más que él en cuanto a tener todos los papeles que se necesitan para ser un buen hebreo. Sin embargo, eso es lo que lo llevó a perseguir. Por eso él perseguía. Si no perseguía porque era un loquito, perseguía porque él estaba convencido de que el cristianismo era una secta que le hacía muchísimo mal a los hebreos. Y ahí en ese camino es cuando él entonces experimenta esta revelación por la cual entonces comienza su conversión. Dice, pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo. De nuevo vuelve a hablar de esta experiencia. Una revelación, revelarme a su Hijo. ¿Quién? El Padre. Y entonces acá él se ubica en la línea de los grandes profetas, especialmente Jeremías y también Isaías. Dios me eligió desde el seno de mi madre y me llamó. Bien, esto siempre cuando uno va leyendo la carta a los Gálatas, uno lo va llevando también a su propia vida y también tenemos la oportunidad de recordar y experimentar aquellos momentos en los cuales también nosotros nos hemos sentido y nos debemos sentir siempre elegidos directamente por Dios. Es Él el que nos llamó. Como nos dice Jesús, no son ustedes los que me eligieron, soy yo quien los elegí. Entonces hay un designio de parte de Dios de llamarnos, de elegirnos. Bueno, esto es lo que presenta Pablo. Él les está recordando a los Gálatas quién es Él. Dice, luego dice, revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos, de inmediato sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. Es decir, todo lo que él entonces va a hacer. Y ahora sí vuelve a Jerusalén. Dice, 3 años más tarde, fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. Bien, yo acá quisiera remarcar esto. En primer lugar, hasta ahora hemos estado hablando del llamado, de la elección de parte de Dios, de una revelación. Podemos ir enumerando nosotros todos los aspectos por los cuales podemos descubrir cómo Dios nos ha llamado y nos ha elegido. Y luego ahora viene la otra dimensión de nuestra fe, que es la dimensión eclesial. Hay una dimensión personal en la cual cada uno respondió a ese llamado directo de Dios. Pero luego hay una dimensión eclesial. Si yo me inserto en una comunidad, esa comunidad tiene una autoridad. Es el rector, es el párroco, es el diácono, es el obispo, es el papa. Es decir, vamos formando parte de una comunidad. Si bien como iglesia lo primero es que somos pueblo de Dios, esto lo decimos por las dudas, ¿no? Debemos tenerlo siempre en cuenta, somos pueblo de Dios. Pero luego, como pueblo de Dios, nos insertamos en una comunidad. Y en esa comunidad vamos a ver que Jesús quiso que estuviera la autoridad de Pedro. Esto lo vemos, diríamos, en los evangelios sobre todo, ¿no? Bueno, acá Pablo reconoce la autoridad de Pedro. Dice, 3 años más tarde fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. Uno se imagina decir, bueno, Pablo no conoció directamente a Jesús. Entonces, esta experiencia, este encuentro con la tradición apostólica, diríamos, de aquellos que fueron testigos
oculares, presenciales, de todo lo que hizo Jesús, Pablo lo va a recibir ahora de primera mano. Fíjense que en las cartas de Pablo, él no se preocupa por hablarnos de Jesús en detalle de la vida de Jesús. Él va directamente a lo que significa Jesús en la vida de él y en la vida de las comunidades, ¿no? Entonces, él va a anunciar lo que nosotros decimos sencillamente el querigma, y lo primero que Pablo anuncia es el misterio de la cruz, la pasión, la cruz, y eso es lo que nos justifica, y eso es lo que al justificarnos nos hace entonces nuevas criaturas, y esto trae toda una consecuencia en la vida. Él va a partir siempre de algo dogmático, marcado en el querigma, y luego las consecuencias de eso, que es la conducta, la vida que se debe seguir como tal, ¿no? Esta partecita es muy interesante porque nos hace tomar conciencia entonces cómo nuestra fe es una fe eclesial, y nuestra tarea es una comunidad, debe ser así, una comunidad eclesial. El hecho de que Pablo va a ver a Pedro y va a estar en contacto también con algún otro de los apóstoles, esto no impidió el ejercicio de su libertad llevar adelante el mensaje, con lo cual esto es un signo también de madurez. Pablo no se va a someter a Pedro, sino que va a visitarlo. Y esto también es muy significativo porque entonces en esa visita juntos descubren realmente el misterio de Dios. Y luego más adelante después lo va a decir, como Pedro se va a encargar de un grupo determinado y Pablo se va a encargar de otro grupo determinado. Ahora, pues, un poquitito más adelante lo leemos, ¿no? Bueno, con esto entonces me interesaba mostrar cómo la conversión lo lleva al encuentro directamente con Dios, se siente llamado por Dios, sin mediación de hombre alguno, sin intermediarios, pero a la vez, ahora vemos esta segunda parte, la dimensión eclesial. Es decir, no es que se cortó solo, sino que vuelve para estar con los apóstoles en Jerusalén. Luego sigo un poquitito más, hay un acontecimiento importante, que es la asamblea de Jerusalén. Dice, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Lo hice en virtud de una revelación divina, y les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme de que no corría o no había corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse. Bueno, esto entonces es el testimonio que él le lleva. Si Tito, que era pagano, que ustedes lo recibieron y aceptaron y no le obligaron a circuncidarse, ¿por qué ahora entonces quieren obligar a que los cristianos tengan que circuncidarse? Para nosotros esto por ahí puede ser, diríamos, no es un tema interesante, pero era la problemática que ellos vivían, ¿no? Por eso le decía, las cartas de Pablo, o la carta en este caso a los Gálatas, responde a una problemática que cuando uno la empieza a analizar más en profundidad, se da cuenta que no es tan simple, sino que trae consecuencias muy significativas, ¿no? Luego va a plantear la decisión de los apóstoles y dice acá algo que le permite entonces ya profundizar en su vocación. Pablo es el apóstol de los gentiles. Dice, en cuanto a los dirigentes, no me interesa lo que hayan sido antes, porque Dios no hace acepción de personas. No me impusieron nada más, como diciendo, aceptaron lo que les había dicho. Al contrario, aceptaron que me había sido confiado el anuncio del Evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio a los judíos. Porque el que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me hizo también a mí apóstol de los paganos. Sigue después el texto, dice, por eso Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas de la iglesia, reconociendo el don que me había sido acordado, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión para que nosotros nos encargáramos de los paganos y ellos de los judíos. Solamente nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer. Acá termina bien y hay un detalle que es muy importante. Pablo
comienza a hacer entonces, o sigue su misión, y descubre que su vocación es realmente ir al mundo pagano. Es decir, Pablo es el que abre el mensaje de Cristo a todas las naciones. Hay una cita, si tendríamos que leerla, pero para no irnos ya muy lejos, en el profeta Isaías, donde se habla precisamente que la tarea del servidor, dentro de los cánticos del siervo sufriente, es llevar la luz a todas las naciones. Y esto es lo que asume Pablo. Pablo es el que va a llevar la luz del Evangelio a todas las naciones, a todos los paganos como tal. Con lo cual entonces ya descubrimos otro aspecto interesante en el apóstol Pablo. No se quedó encerrado en una pequeña ciudad, en su comunidad, sino que va de ciudad en ciudad, visitando y creando nuevas comunidades y visitando las que ya había fundado. Bueno, esto, si ustedes vienen haciendo el curso de San Pablo, ya a través de los viajes, que lo pueden leer en los Hechos de los Apóstoles, pero en la lectura de cada una de las cartas, vamos a ver cómo Pablo se va a manejar en distintos lugares. Estará en Éfeso, estará en Colosas, estará en Tesalónica, estará en Corinto, estará en Atenas, estará luego después en Roma. Es decir, y toda esta región de la Galacia, como ya habíamos visto, ¿no? Es decir, fíjense cómo Pablo va llevando, cómo saca el mensaje de esa pequeña geografía en la que vivió Jesús, tan pequeña, cómo lleva el mensaje hasta los confines de la tierra. Los confines es precisamente, diríamos allí, o el centro va a ser Roma, capital del imperio. Bueno, en la carta a los romanos, él habla de su deseo de ir a España, esto no se sabe pues si se concretó o no, posiblemente no, pero bueno, estaba el deseo que él tiene, ¿no? Hasta que después llegaremos entonces ya al martirio de Pablo. Pero no sé si vamos descubriendo la figura de Pablo que emerge de la carta, no lo que a uno le gustaría decir, ¿no? Bueno, hasta acá va bien, pero Pablo no era un hombre fácil, ¿eh? Luego aparece en Antioquía un incidente, se va a pelear bueno, va a tener que resolver un problema ahí con Pedro. Dice, pero cuando Cefas de Pedro, llegó a Antioquía, yo le hice frente porque su conducta era reprensible. Anteriormente lo fue a visitar, quería conocer, nos estrechamos la mano en signo de comunión, pero no fue una subordinación sumisa, sino que ahora entonces nos encontramos con que Pablo le hace frente a Pedro. ¿Por qué? Bueno, porque habían llegado o habían acordado una conducta y después Pedro parece que anduvo haciendo algún tipo de simulación. Esto lo dice la carta, ¿no? Sí, lo vamos a leer por las dudas. No, les leo un poco así en detalle. Dice, pero cuando Cefas llegó a Antioquía, yo le hice frente porque su conducta era reprensible. En efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos, que eran entonces el tema de la circuncisión, el tema de las comidas con los paganos, el tema de la observancia de las fiestas, cierto ritual judío. Bueno, sería todo eso, ¿no? Dice, él comía con los paganos, pero cuando estos llegaron, se alejó de ellos y permanecía apartado por temor a los partidarios de la circuncisión. Ven, acá es donde él le está planteando esto, ¿no? Los demás judíos lo imitaron y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su simulación. Cuando yo vi que no procedían rectamente, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas, delante de todos, si tú, que eres judío, vives como los paganos y no como los judíos, ¿por qué obligas a los paganos a que vivan como los judíos? Bueno, este era entonces por obligar digamos, a los paganos, a todos, a que vivan como los judíos, es decir, pasar por todas las observancias de los judíos. Bueno, esto es más o menos es decir, el tema. Y ya terminando el capítulo 2, luego viene el Evangelio de Pablo, que esta partecita realmente es muy bonita para leerla, donde realmente Pablo define ya, ¿no? Lo que para él es el Evangelio, para él el Evangelio es Cristo, ¿no? Pero lo va a definir así, dice.
Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores venidos del paganismo. Pero como sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, esto es, ¿no? El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Hemos creído en Él para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. En efecto, nadie será justificado en virtud de las obras de la ley. Las obras de la ley es todo lo que ya dije, ¿no? Todas estas observancias. Es decir, es creer que porque yo hago todas estas observancias ya estoy justificado. Si yo haciendo estas observancias estoy justificado, cumpliendo la ley, estoy justificado, entonces el razonamiento que él hace, entonces ¿para qué vino Cristo? Ahora bien, si al buscar nuestra justificación en Cristo resulta que también nosotros somos pecadores, entonces Cristo está al servicio del pecado. Esto no puede ser, porque si me pongo a reconstruir lo que he destruido, me declaro a mí mismo transgresor de la ley. Pero en virtud de la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Y ahora viene lo que es más importante, ¿no? Yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto es lo que él entiende por fe en Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Yo no anulo la gracia de Dios. Si la justicia viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. Acá, bueno, es más o menos todo lo que le estuve diciendo con palabras mías, pero bueno, ahora ya lo leemos directamente del texto bíblico, ¿no? De la palabra del apóstol Pablo. Es decir, la vida que vivo ahora ya no soy yo, es decir, soy yo en cuanto a la persona, pero el yo que actúa ahora es realmente el yo de Cristo. ¿Ven? Esto es una vida mística, una unión profunda con Cristo. Ya no vivo yo, sino que la vida que vivo, la vivo en Cristo. Cristo vive en mí. Es decir, es morir al yo, al egoísmo, a buscar la satisfacción en mí mismo, en las obras que yo realizo, y dejar entonces que viva Cristo en mí. Esto sería más o menos la idea central, ¿no? Bueno, fíjense ahora cómo comienza el capítulo 3. Gálatas insensatos, les dice. De nuevo, ven cómo es apasionado, no tiene problema. Sea Pedro, sea Santiago, dice estos superapóstoles, ¿y qué me importa? Dice. Y ahora le dice a los Gálatas. Al principio ya sorprendido estaba, ahora ya no está tan sorprendido. Ahora dice locos, porque en definitiva sería eso, ¿no? Insensatos. ¿Quién los ha seducido a ustedes? ¿Ante quienes fue presentado la imagen de Jesucristo crucificado? Esto es lo que anuncia él. Para él, para Pablo, el misterio de la cruz, la muerte de Jesús en la cruz es lo que lo tiene obsesionado. Por eso es toda, diríamos, la sabiduría de Dios, la cruz, ¿no? Que él lo va a decir en la carta a los Corintios, ¿no? Locura para los griegos y escándalo para los judíos, pero poder de salvación para aquellos que creen. Entonces, fuerza de Dios, la cruz, el misterio de la cruz, la teología de la cruz. Entonces, ese Cristo crucificado es el que me justifica, es decir, su muerte en la cruz, Él es el que pagó por mí. Entonces, eso es lo que a mí me salva y me justifica, no las obras que yo hago, porque las obras que yo hago me llevan a ensoberbecerme a mí mismo, autosuficiente, no necesito de nadie. En cambio, si yo me considero realmente pobre, el que me salva es Cristo. Y Él es el que crea en mí una nueva criatura. Vamos a ver después las consecuencias de la justificación, que es una nueva criatura, es una nueva creación, es el hombre nuevo, que después lo va a decir en otras cartas. Pero acá dice, es una nueva criatura, es una nueva creación. Es decir, y eso entra en el bautismo en nuestra vida, es decir, por la fe como tal. Bien, sigue un poquitito más esta parte y entonces ahora él tiene que justificar esto. Y ahora en la carta va a utilizar
el antiguo, lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento, para Pablo van a ser el conocimiento de las escrituras que él tiene. Como él es realmente un hebreo formado a los pies de Gamaliel en la estricta observancia, bueno, él conocía bien las escrituras. Es decir, era un creyente realmente de primera línea, ¿no? Y entonces va a poner el testimonio de Abraham. Entonces él dice, lo va a comparar con Moisés. Con Moisés nos viene la ley, con Abraham nos viene la promesa. Y la promesa es la que Dios le hace a Abraham. ¿Y Abraham cómo responde a esa promesa? Con el acto de fe. Entonces él dice, sí, Abraham fue justificado no por la observancia de la ley, porque la ley vino después con Moisés, entonces esto no se puede anular. Lo más importante va a ser la promesa que Dios ha hecho y la respuesta que Abraham dio a esa promesa, que es el acto de fe. Entonces el texto es de Génesis 15:6, que después si quieren lo pueden ver, pero en definitiva cuando Dios le promete una descendencia y Abraham creyó en Dios y le fue tenido como justificación. Este es el texto. Luego, después va a comparar un poquitito más adelante también con las dos mujeres de Abraham, cuando va a hablar de la libertad y de la esclavitud, Agar y Sara. Entonces le va a permitir hablar el que es el hijo de la libre y el hijo de la que es esclava, ¿no? Entonces la ley es lo que nos engendra en la esclavitud y la libertad va a ser, diríamos, la que nos engendra en esta comparación de la que es libre, Abraham, Sara, Isaac como tal. Bien, después de hacer entonces esta fundamentación, por qué lo que nos salva y nos justifica la fe, poniendo como testimonio entonces la fe de Abraham y no la observancia que nos viene a través de la ley en la persona de Moisés, luego hace una comparación del papel de la ley. Él dice, la ley es como el pedagogo, es la que nos llevó hasta la venida de Cristo, pero cuando vino Cristo ya no se necesita más la ley, porque lo que nos justifica es Cristo como tal. O sea que seguimos más o menos en esta misma línea. A partir del capítulo 4 ya comienza, diríamos, las consecuencias de esta justificación, que es precisamente la filiación. Y la filiación es lo que nos hace hijos de Dios, a través del Espíritu. Dice, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Fíjense, este es el misterio de la encarnación. Esto solo dice del misterio de la encarnación. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en los evangelios, sobre todo Mateo y Lucas, tenemos toda una descripción del misterio de la encarnación. En cambio, acá Pablo lo define solamente así, nacido de mujer, sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo, sino hijo y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Y acá aparece, digamos, la consecuencia de esta justificación, la libertad y la esclavitud. La libertad que nos viene precisamente de que Jesús nos ha liberado. Nos ha liberado de la ley, nos ha liberado del pecado y si seguimos con la carta a los romanos, nos ha liberado de la muerte. Estas tres grandes liberaciones, la ley, el pecado y la muerte, y justificados precisamente en el misterio de Cristo. Es decir, Él es el que nos libera. Y nos libera y ¿qué nos hace? Nos hace hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Aquí aparece, acá, en la carta a los romanos y en el Evangelio de Marcos, solamente aparece esta expresión Abba, que quiere decir padre, papá.
en un lenguaje más coloquial, más afectivo. Entonces, esta es la gran obra que hizo Jesucristo, que no me la puede dar la ley. La ley es la observancia de ciertos mandamientos, ciertos preceptos. En cambio, el que me hace nueva criatura, el que me justifica, el que me hace heredero, esta es la obra de Cristo. ¿Ven entonces la diferencia que hay? Entonces, si yo tengo todo esto, ¿para qué quiero la observancia de los preceptos hebreos como tal? Esto le permite entonces a Pablo, a partir de este conflicto, desarrollar y profundizar más la teología de la justificación, que termina precisamente en esto, que es precisamente el que somos hijos de Dios. ¿Cuándo más aparece esta expresión Abba? Que para mí es muy importante, además de la carta a los romanos, que la van a encontrar en el capítulo 8, es en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús, con Pedro, Santiago y Juan, están en Getsemaní, el momento de la agonía. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Es decir, es una expresión muy fuerte en labios de Jesús, y Pablo entonces ahora nos la trae para que nosotros descubramos que la filiación, la justificación que nos ha obrado Cristo, nos lleva a descubrir que Dios es nuestro Padre. Fíjense la belleza de esta revelación que nos trae Pablo y que nos quiere ayudar a comprender. El misterio de nuestra vida de hijos se revela aquí, entonces, en esta experiencia, ¿no? Bien, después de acá, entonces ahora vienen las consecuencias. Podemos pasar directamente al capítulo 5, donde ya va a hablar de la libertad cristiana y el tema de la libertad y el amor como tal. En el capítulo 5, el versículo 6, para leerles solamente ¿no? Dice, en efecto, en Cristo Jesús ya no cuenta ni la circuncisión ni la incircuncisión. O sea, ya no sirve, no tiene sentido seguir hablando de esto, ¿no? Dice, sino la fe. La fe en Jesucristo que nos justifica, pero la fe que obra por medio del amor. Y entonces esa nueva criatura, esa nueva creación, y si ustedes quieren, como decimos en el Salmo penitencial, el Salmo 51 o el 50, crea en mí un corazón puro. Solamente Dios puede hacer esto, esta es la obra de Dios. Entonces la fe es la obra de Dios en nosotros. Pero ahora la consecuencia de la aceptación de esa nueva creación se tiene que expresar a través del amor. O sea, por eso acá la fe no es una adhesión intelectual, sino que es un compromiso, un estilo de vida que se expresa a través del amor. Ustedes recordarán entonces ahora la carta de Santiago, cuando se habla de la fe y las obras. Si la fe está muerta, entonces cómo se expresa y las obras de las que habla Santiago. Bueno, acá es lo mismo, mirado desde otro punto de vista. En la raíz lo que me justifica no son las obras, es la fe. Pero la fe ahora se expresa entonces a través de las obras. Y las obras son las obras de caridad. Y entonces esa libertad que debemos tener para no caer en ningún tipo de esclavitud es la libertad para amar al prójimo. Dice, ustedes hermanos han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esa libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. Háganse más bien esclavos los unos de los otros por medio del amor. Fíjense lo que va entendiendo ahora por fe y la fe que obra a través del amor. Porque toda la ley está resumida plenamente en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. Y luego, del versículo 16 en adelante, va a hablar precisamente de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu.
Entonces, los frutos del Espíritu, la nueva creación es aquel que obra a través del Espíritu. Entonces, esta partecita la tendríamos que completar con la carta a los Romanos, el capítulo 8, que ahí va a hablar de lo que significa el Espíritu. Entonces, observar la ley es una cosa y obrar guiados por el Espíritu es la misma presencia de Dios, es el amor mismo de Dios, es principio operativo, es principio de acción como tal. Luego, después, bueno, pone lo que son los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, esto no es necesario leerlo, pero bueno, es todo aquello que tiene que ver con nuestras mezquindades, nuestros egoísmos, nuestras peleas. Bueno, todo esto se puede leer. Hay todo un catálogo de vicios que se pueden tener presente, pero en definitiva cuando él dice el hombre movido por la carne, se hace referencia, diríamos, a las consecuencias o a la herida que llevamos, fruto del pecado original, ¿no? Entonces, cambiar esa realidad y obrar guiado por la presencia del Espíritu como tal, ¿no? Bien, después dice las exigencias del amor, el capítulo 6. Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, los que están animados por el Espíritu, corríjanlo con dulzura. Si ustedes escucharon ayer el Evangelio, y bueno, el de hoy, mejor dicho, el de hoy, hablaba precisamente de la corrección fraterna. Acá no lo cita Jesús, ni habla de que lo dijo Jesús o lo que dijo Jesús o nada de eso, pero sí pone en práctica el mensaje mismo de Jesús. Habla entonces de la corrección fraterna. Piensa que también tú puedes ser tentado. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se imagina hacer algo, se engaña, porque en realidad no es nada. Que cada uno examine su propia conducta y así podrá encontrar en sí mismo y no en los demás un motivo de satisfacción, porque cada uno tiene que llevar su propia carga. Y después ya prácticamente ya termina la carta, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, a ver si podemos sintetizar ahora, la carta a los Gálatas, como les decía, debe ser leída primero y después acompañándola con la carta a los romanos. El tema central de la carta va a ser el tema de la justificación. ¿Qué es lo que nos justifica? Si la ley, la observancia de la ley o la fe en Cristo. Pablo, hablando de que lo que nos justifica es la fe en Cristo, se encuentra que en su comunidad apareció un grupo de judaizantes que crearon división y quisieron volver atrás. Está bien que esté Cristo, pero nosotros queremos seguir con la observancia de nuestras normas. A esto Pablo reacciona enérgicamente, por eso al principio ya de la carta hemos notado eso, y después los trata de insensatos, locos, y la relación que él va teniendo. Justifica su ser apóstol, cómo es que él fue llamado. Luego habla de su conversión, habla de su persecución a la iglesia, habla de esta revelación, ¿sí? Cómo es que descubre a Jesús. Él no lo dice en detalle. Si no lo dice, nosotros debemos permanecer en el misterio. Pero sí nos dice lo que es esencial, que fue fruto de una experiencia fuerte de Dios, de una revelación que él ha tenido, ¿no? Y después cómo eso lo llevó a vincularse, después de un tiempo de ejercer el ministerio del anuncio, a vincularse con la tradición apostólica. Y estuvo bien, y después cuando tuvo que decir que las cosas no eran correctas, lo dice. Vamos descubriendo entonces la personalidad de Pablo, ¿no? Y después, bueno, las consecuencias. Esto no es una descripción teórica, sino que es bien mística, y lo místico nos tiene que llevar al obrar concreto, ¿no? Y entonces el obrar concreto es que esa fe se debe expresar a través del amor y más concretamente guiado por el Espíritu. Entonces cuando hable de los frutos del Espíritu y las obras de la carne, ahí vamos a tener delineado lo que es el hombre que observa la ley y el hombre que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Bueno, más o menos así sintéticamente sería esto lo de la carta. No sé si alguna pregunta o algo que... eh, Una consulta, ¿no? sí.
San Pablo, que no lo conoció a Jesús personalmente, ¿no? Pensaba en esto de la fracción del pan y el bautismo, Sí. cómo él incorpora eso en la evangelización. Bueno, ahí en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 11, él eh, habla de lo que recibió, es muy bonito el texto ese, ¿no? De lo que él recibió por tradición, ¿eh? Y por tradición lo que recibe es, él ha estado en contacto con los apóstoles y le han, diríamos, transmitido lo que hizo Jesús en la última cena. Eso lo dice. Una vez que presenta ese aspecto, dice, bueno, pero ¿cómo estamos celebrando nosotros nuestras comidas, nuestros encuentros fraternos? Bueno, que cada uno se examine porque no están haciendo las cosas bien. Y ahí tiene oportunidad entonces para insertar algo que recibe por tradición a través de los apóstoles. Pues lo dice explícitamente. Con respecto al bautismo, bueno, es la reflexión que él va a hacer, también lo vas a tener en la carta a los romanos, ahí en el capítulo 6, va a hablar precisamente del bautismo, pero parte de este hecho, ¿no? De la muerte, fuimos sepultados en la muerte, la experiencia fuerte de Pablo es el misterio, diríamos, de la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Y de allí entonces va a desprender después toda la reflexión bautismal que él va a hacer, ¿no? Pero está sobre todo en la carta a los romanos, que son cartas muchos más, diríamos, reflexivas, teológicas, si querés, ¿no? Más elaboradas como tal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo, Norberto, lo que te quería preguntar es, vos venías haciendo como un paralelo siempre a medida que ibas desarrollando la carta en cosas que nosotros podemos vivirlo en nuestra fe, digamos, nuestra Sí, vida de descubrimiento, ¿no? de Jesús. Si se puede hacer un paralelo en este tema del cumplimiento de las normas, del cumplimiento de la ley, con lo que a veces por ahí nos puede pasar a nosotros de estar como medio obsesionados, si se quiere, con cumplir, tengo que cumplir con esto, tengo que, digamos, me parece como que si no hago esto, no hago esto, no hago lo otro, nuestra fe de todos los días, no me salvo. O al contrario, si hago, estoy seguro que si hago todo esto, y por ahí a veces me olvido de que lo central es Jesús, claro. ¿no? Sí, muchas veces esto nos pasa a nosotros, que es una conducta un poco farisaica, en definitiva sería así, ¿no? Es decir, tratar de cumplir y la observancia estricta de ciertas normas religiosas que nosotros mismos nos vamos poniendo, como que lo que me salva es lo que yo cumplo. Es decir, entonces tengo que cumplir con una serie de preceptos, incluso religiosos o obligaciones que yo me impongo, ¿no? Entonces ya estoy tranquilo porque ya me salvo. No me salva lo que yo hago, sino que lo que me salva y me justifica es lo que Dios hizo por mí. Y entonces, si yo entiendo que lo que Dios hizo por mí fue dar su vida, lo que yo tengo que hacer es corresponder a eso. Y entonces, corresponder a eso es el modo con el que yo me tengo que relacionar con las cosas y con Dios. Es decir, como una respuesta a un amor gratuito de aquel que me amó y se entregó por mí. Entonces yo ya no vivo en mí pendiente de lo que yo tengo que estar haciendo y observando, sino que me dejo llevar por el Espíritu. ¿Eh? Y esa es la libertad de la cual habla Pablo. Pero dice, ojo, y la libertad no es para satisfacer los deseos que cada uno tiene. ¿Eh? Es decir, te da una orientación que es muy linda, pero después te dice, cuidado que la libertad no es hacer lo que uno quiere, ¿no? ¿En qué consiste la libertad? En hacerte esclavo. Lo mismo que usó él de Cristo, así te tenés que hacer esclavo de tus hermanos. ¿Eh? Entonces, es el dinamismo que impone el espíritu y no la observancia fría de una ley. Yo tengo que ir a misa porque así cumplí ya con el precepto y fui a misa. Tengo que ir, no sé, los 7 primeros viernes porque entonces ya cumplí. Tengo que actos que son necesarios, los tenemos que hacer. Pero en cuanto que yo los hago como parte de un cumplimiento para satisfacer mi deseo que ya cumplí y entonces ahora estoy salvado, ahí me equivoco, porque no estoy salvado por lo que hago, sino que voy a ser salvado por lo que hizo Dios por mí. ¿Ven? Es una perspectiva muy distinta a la que nos invita Pablo, ¿no? Y nos invita a esa libertad, ¿no? La libertad de los hijos de Dios, ¿no?
tu obra visual de influencia o es algo que entendí mal. No, él no hay un planteo así de poder como tal, ¿no? Ni si a él lo eligió Jesús, él no entra en esos detalles, ¿no? Él entiende que así como Pedro ejerce un ministerio y tiene una autoridad, él también ejerce un ministerio y tiene una autoridad, y que el ministerio él lo recibió directamente de Dios, como lo decía al principio, y que su vocación es la de llevar el Evangelio a los paganos, como tal. O sea, él va descubriendo, porque nadie se lo dice, pero él va descubriendo, él tiene esa certeza de que su misión es esa. Es como cada uno de nosotros, ¿cómo sé yo que lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere o no? Bueno, lo voy descubriendo en aciertos y en errores, ¿eh? Pero bueno, él estaba convencido y él después, bueno, el final de la carta a los Gálatas en un momento y en otras cartas, sobre todo en los Corintios, lo va a decir, cuando él empieza realmente a ser muy cuestionado, porque este problema lo va a tener en otros lugares también, con los Corintios, él entonces le va a demostrar, dice, bueno, yo también voy a hablar según la carne, y entonces les expone todo lo que él ha hecho en el camino, diríamos, de los sufrimientos, de la persecución, y él dice, llevo en mi carne los estigmas, esta es la palabra griega que utiliza, ¿no? Los estigmas, que serían, diríamos, los signos o las marcas, que en sus comienzos hacían referencia a los signos de Cristo mismo, él dice, por él yo tengo estos signos. Entonces yo tengo derecho porque yo me sacrifico por él. ¿Y cuáles son los signos que me sacrifico por él? Bueno, y él enumera ahí en la carta a los Corintios todo lo que él ha hecho, ¿no? Claro, claro. Pero esa certeza de que él es llamado a llevar la luz a todas las naciones, bueno, evidentemente él forma parte, diríamos, de esa experiencia que él va teniendo de Dios, ¿no? Que él va descubriendo, como cada uno de nosotros, ¿cómo descubrimos lo que Dios nos pide, ¿no? Bueno, a través de una vida de oración, de una intimidad, a través de circunstancias, a través de la realidad. Bueno, es decir, y Pablo mismo, la misma realidad, los conflictos son los que les permiten profundizar ciertos temas. ¿Por qué profundiza este tema en la justificación? Bueno, porque vino gente a perturbar lo que él anunciaba. Él estaba convencido de algo, vienen otros que dan vuelta a todo lo que él enseñaba y entonces él tiene que redoblar la apuesta y explicar por qué él hace lo que hace, ¿no? Y entonces se tiene que justificar. Tenemos lo que es la apología de su ser apóstol, ¿no? Se tiene que defenderse. ¿Por qué él es apóstol, no? Bueno, más o menos sería eso. Cuando yo estoy con Lucas y Sebastián, explicaban. Ah, bueno, pero tienen buenos guías. Bueno, agradecerte, Norberto, tu presencia en medio de nosotros. Seguramente que no será la única. Queremos que también siga siendo parte de este ciclo y bueno, nada, es decir, que juntos podamos entender un poco más el Evangelio, la Biblia en general. Esa es la idea un poco de esto, es decir, formarnos en la Escritura para conocer a Cristo y conociendo a Cristo también vivir esto que San Pablo nos pide, ¿no? De la filiación y de la justificación o de la santidad también en nuestra vida. Así que Sí, gracias por tu tiempo y por estar entre sí. nosotros. Sí, quizás un tema, digamos, práctico también para tener en cuenta, ¿no? Es decir, ahí Pablo tiene que plantear el tema qué es lo que los justifica o en qué ponemos nuestras seguridades. Hoy nosotros podemos hacernos este planteo también, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi seguridad, ¿no? Si mi seguridad está en todos los elementos que yo puedo tener, o mi seguridad en definitiva está puesta en Dios, ¿no? Y entonces, y después en concreto, si vivo ese abandono y esa actitud de confianza en Dios, ¿no? Creo que esto tiene consecuencias muy concretas así en nuestra vida, ¿no? Es decir, a partir de lo que es la carta a los Gálatas, decir, bueno, cómo esto puede darse en nuestra vida. El tema de la libertad y de la esclavitud, bueno, es un tema realmente que lo podemos trabajar muchísimo, ¿no?
ver si en mi vida cotidiana yo hoy me manejé impulsado por el Espíritu de Dios o impulsado por la carne. Cuando decimos carne es el yo, mi egoísmo, mi mezquindad, todo lo que uno es, ¿no? Bueno, y ahí también vamos a tener muchísimos elementos que lo podemos llevar así a nuestra vida, ¿no? Pero que a mí me parece importante es decir, bueno, ¿cuáles son mis seguridades? Si mi seguridad está en las cosas que yo tengo, organizo y en quienes me apoyo, o mi seguridad realmente está en que Dios es el que me mantiene, es el que me, como el Evangelio del domingo, ¿no? Es el que me tiende la mano, ¿no? Si no es por la mano de Él, me hundo. Bueno, en definitiva podría ser eso, ¿no? Si no es por la mano de Él que me sostiene, si no es que Él me justificó, yo por mí mismo, por más que quiera observar la ley, que sea un obsesivo por observar la ley, nunca la voy a poder observar. Y entonces la misma ley me va a condenar. Esto es lo que dice Pablo, pero ahora lo expresé de otra manera, ¿no? Es decir, lo que me condena es mi deseo de querer observar la ley, que en algún momento no la voy a poder observar, ¿no? Y lo que me salva es precisamente la obra de Dios que ha hecho en mí, que es la muerte de Cristo. O sea, Pablo está deslumbrado por la muerte y resurrección, eso las dos cosas, muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que nos justifica, ¿no? Bueno, muchas gracias.